estamos listos para alabar al Señor. Y yo quiero que cantemos una alabanza que habla del regalo precioso de su amor, de su gracia. Y yo quiero que me acompañes. ¿Por qué no empiezas ahí con tus palmas? Gózate. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo, eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo, eres lo mejor, y que no existe nada afuera de tu perfecto amor. Un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón, quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo, eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo, eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor, de tu amor. Dáselo fuerte a Él. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Este es el día que Dios nos da para adorar y alabar. Tú nunca cambiarás, permaneces fiel, llenas mi vida con tu amor. Rindo mi vida a ti, Señor, siempre me sostendrás. Vivo porque vivo estás, tú vivo estás. Te alabaré porque eres Dios, tú vivo estás. Hoy libre soy para adorar. Tú venciste en la muerte, en la cruz. Tú vivo estás. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Este es el día que Dios nos da para adorar y alabar. Nunca cambiarás, díselo a Él, permaneces fiel y llenas mi vida con tu amor. Rindo mi vida a ti, Señor, siempre me sostendrás. Vivo porque vivo estás, tú vivo estás. Te alabaré porque eres Dios, tú vivo estás. Hoy libre soy para
estás, Señor. Es un tiempo de adoración, un tiempo para que podamos conectarnos con Dios, invitar al Espíritu Santo, invitar a Jesús, invitar al Padre, no solo en una iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo pueda descender hoy sobre toda su iglesia, donde quiera que esté repartida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenidos a este lugar. Adórale ahí y dile: bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Wow. Yeah. Adórale ahí donde tú estás, en tu hogar. El Espíritu Santo descienda sobre tu vida. Espíritu Santo, bienvenido, cántaselo a Él, a este lugar. Dile a Jesús: Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Que toda su iglesia pueda unirse para cantarle a Él. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Adórale a Él. Deja que el Espíritu Santo descienda. No cierres tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu hogar. Abre tus brazos a Él. Aleluya.
disfrutamos en tu presencia, Jesús. Disfrutamos de tu amor, disfrutamos de tu dulce presencia. Gracias, Señor. Hola hermanos, buenos días, bendiciones para todos. Pues aquí estamos, gloria a Dios. Hoy nos tocó compartir este tema, pero pues además quiero que decirte que estemos preparados, porque ya muy pronto vamos a estar ahí en la iglesia y estar pues todos reunidos, que la verdad yo lo espero con muchas ansias, porque es una necesidad, dice la palabra, el estar congregados unos y otros, para que si alguno tiene alguna necesidad podamos ayudarles y estarte viendo, porque es importantísimo estar saludándote, estar contigo, ¿sí? Y yo quiero animarte a que le echemos ganas, que no nos separemos de la palabra de Dios, que no nos separemos de Dios, que estemos en sus manos siempre, que estemos orando, que estemos pidiéndole bueno, que esto pues ya pueda terminar y podamos vernos, ¿sí? Estar juntos, reunidos, conviviendo, y estar saludándote, y sobre todo pues poder estar juntos. Amén. Quiero que oremos antes de iniciar, y le pidamos a Dios sabiduría e inteligencia para que podamos entender y comprender su palabra, y además pues ponerla en práctica. Poner en práctica esta palabra es muy importante. Vamos a iniciando una serie que se llama Mi carácter contra tu carácter, o tu carácter versus mi carácter, ¿sí? Cómo los caracteres de cada persona pueden chocar, inclusive podemos tener muchas diferencias, ¿sí? Pero cuando estamos en algo en lo que sí estamos de acuerdo siempre, es que amamos a Cristo, ¿sí? Y que sabemos que sin Él pues nada podemos hacer, ¿sí? Entonces en eso sí estamos de acuerdo, pero hay diferentes puntos de vista de cada uno, y esos caracteres pues los vamos a saber sobrellevar para hacerlo mejor para Cristo. Amén. Inclina tu rostro y dile: Señor, gracias Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Danos sabiduría e inteligencia, Señor. Danos comprensión y discernimiento a tu palabra, Señor. Y permíteme, Señor, ponerla en práctica, Señor. Y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias, Señor, que nos están escuchando, que están con nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres todopoderoso, Señor, y el único que puede hacer un cambio en nuestra vida, Señor, eres tú, Señor. Nadie más, Señor. Solamente a través de ti, a través del amor de Cristo, Señor, podemos nosotros cambiar, Señor, y tener un carácter conforme a ti, Señor. Señor, tener un corazón conforme a Dios, como David, Señor. Así, Señor, dispuesto y siempre, Señor, estar ahí listos para cuando tú nos llames, Señor. Que estar en disposición, Padre, cuando algún hermano tenga una necesidad, Señor. Y, Señor, aun cuando no estemos de acuerdo en algunas situaciones, Señor, saber, Padre, qué es lo que tenemos que hacer, porque tú nos das sabiduría e inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que me tocó en esta ocasión, por gracia de Dios, es honor. ¿Sí? Es algo con lo que a veces batallamos, no por el hecho de obtener honor, sino por el hecho de dar honor a quien se lo merece, ¿sí?
dice, vamos, quiero que tengas preparada ahí tu espada, la Biblia, amén, porque la vamos a ocupar, prepárala ahí, amén. Y bueno, si no tienes Biblia, pues júntate con alguien que ahí la tenga. Puedes sacar tu celular, puedes sacar tu tablet o algún dispositivo donde la tengas y podamos leer. Amén. Quiero que me acompañes ahí a Romanos capítulo 13, versículo 7. ¿Sí? Romanos 13, 7. Y le vamos a dar lectura para iniciar. Amén. Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Sí, mira, la honra, nosotros como cristianos, yo quiero que comprendas esto. ¿Sí? La honra es una cultura del reino de Dios. ¿Sí? Es algo que ya tiene que estar en nosotros como cultura, no darla en ocasiones solamente, sino que debe de ser algo continuo. ¿Sí? Debe de ser parte de nuestro carácter. ¿Sí? Y es una conducta como creyentes de Cristo, debe ser nuestra conducta diaria. Eh, no podemos ser diferentes en diferentes situaciones, sino siempre debemos ser los mismos en todo lugar y en todo momento. ¿Sí? Debemos de saber dar honra a quienes, a todas las personas. ¿Sí? Dice al que podamos pagar, dice, paga, ¿sí? A todos, al que es un tributo, tributo. ¿A quién le debes impuestos? Bueno, pues hay que pagarlos, ¿sí? Al que impuesto, al que se merece el respeto, respetarlo, ¿sí? Y al que es en honra debes honrar, ¿sí? Entonces, yo te quiero hacer una pregunta como cristiano, ¿sí? Como cristiano, ¿honras a tu pastor? ¿Honras a tus padres? ¿Honras a tu gobierno? ¿Sí? Porque a veces queremos darle honras a unos y a otros no, y dice que ese es un carácter de nosotros como cristianos. Siempre debemos aprender a dar lo mejor, a honrar a quien se lo merece. ¿Sí? Si el gobernador o el presidente o el policía, señor, están ahí en esa autoridad, pues debemos de respetarlos. ¿Sí? Si no estamos de acuerdo, aún así debemos de respetar. Amén. Debemos darle honra porque esas autoridades las puso Dios en nuestro camino para el buen funcionamiento en la vivencia como sociedad. Amén. Dice, estamos iniciando esta serie, su carácter contra mi carácter, y debemos de caminar en la cultura del reino de Dios. Debemos caminar, dice, moldear la manera en que nos relacionamos con nuestro prójimo. Debemos de moldearnos, ¿sí? Con el hermano, con las personas, con el pastor, con el gobierno. Mira, si nosotros no sabemos vivir en sociedad, va a ser muy difícil. Siempre vamos a estar en contra de la corriente, en contra de los demás, porque a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien y nuestra opinión a veces nada más queremos que sea suficiente. ¿Sí? Entonces, no, debemos de estar en disposición siempre de dar lo mejor, no quiere decir que voy a estar de acuerdo, ¿sí? Ni que voy a aceptar cosas que no deben de ser. Sin embargo, tengo que saber escuchar, tengo que saber hablar cuando debo de hablar, tengo que honrar a quien le debo dar honra, ¿sí? Tengo que respetar a quien debo darle respeto. Yo no me puedo dirigir a una autoridad nada más así, sino que debo de estar
debo de tener una manera muy adecuada para comunicarme con los demás, ¿sí? Y no faltarle el respeto a nadie. Bueno, vamos a continuando con esto, vamos a ver algunos puntos sobre la honra. Quiero que pongas mucha atención, quiero que me ayudes, ¿sí? Ahí poniendo mucha atención. Y quiero que me puedas acompañar ahí al libro de Marcos 6, capítulo 1, versículo 14. Amén. Ahí en 6:14 de Marcos dice lo siguiente. Dice, oyó el rey de Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. ¿Sí? Ahí en Marcos 6 del 1 en adelante, vamos a leerlo también. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en sus casas. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. Esta es la palabra de Dios. ¿Sí? Que, mira, la falta de honrar a alguien, de reconocer a alguien, ¿sí? Eso pone una barrera sobre el servicio y sobre las cosas que quiere hacer Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Pone barreras. Si no sabes dar honra a los demás, estás poniendo un obstáculo entre tú y Dios, ¿sí? No a la persona a la que no le das honra, sino a uno mismo. Pone un obstáculo entre uno mismo, entre uno y Dios, porque no sabemos reconocer. Mira, Jesús fue a su tierra donde nació, donde vivían sus parientes, ¿sí? En otras partes lo reconocían, le daban honra, decían, mira, este hombre es fabuloso, ¿sí? Pero en su casa, en su lugar de origen, ahí no lo reconocieron, ¿sí?
nosotros cuando iniciamos en los caminos de Dios, mucha gente dice, mira el hermano Ramiro, Ramirito era esto o aquello, y, y no reconocen que ya somos unos hijos de Dios, que nuestra vida ha cambiado y que siempre hemos estado en disposición de dar lo mejor, ¿sí? Y a veces otra gente sí reconoce lo que eres y, y sabe, ¿sí? Y sabe dar honra, y nosotros aprendemos a dar honra, ¿sí? El Señor dice que ahí en su tierra no pudo hacer nada, ¿sí? Por falta de honra, por falta de reconocimiento, ¿sí? Porque a lo mejor quería hablarles, enseñarles la palabra, sanar, ¿sí? A los enfermos, pero no podía, porque la incredulidad de la gente, la falta de honra, la falta de reconocimiento, eso no lo permitió, ¿sí? Y dice que así mandó a los 12, ¿sí? A predicar el evangelio, a enseñar y a orar por los enfermos, ¿sí? Dice que muchos enfermos se sanaban, pero dijo que si en la casa donde entraran eh, y los reconocían y sabían quiénes eran, que iban de parte de Dios, esa casa iba a prosperar, ese lugar iba a prosperar, ¿sí? Ahora, si entraban a una casa donde no los reconocían y les daban honra y los trataban como un cualquiera, ¿sí? Dijo, sacúdanse los pies, ¿sí? Porque ese hogar, dice, va a caer, ¿sí? Y en el día del juicio, a ese hogar le va a ir peor que a Sodoma y Gomorra. Ah, qué duro es eso. Qué duro estar en esa situación. Por eso es muy importante, si alguien llega a tu casa, toca la puerta y te quiere enseñar algo de Jesús, recíbelo. Inclusive si alguien te quiere dar un buen consejo, a veces no queremos escuchar consejos, ¿sí? De personas que tienen más experiencia que nosotros, que han vivido, ¿sí? Que te pueden dar un buen consejo. A veces no lo queremos reconocer y somos necios en esa parte, ¿sí? Dice, sin honra. Dice, deshonrar, tratar a alguien como un ordinario, ¿sí? Cuando deshonramos a alguien, lo tratamos como un cualquiera, como alguien que no tiene valor, como alguien que no se lo merece, ¿sí? Lo deshonramos totalmente, ¿sí? No le damos honra. ¿Y qué es honrar? Dice, honrar es valorar, es respetar, tener en alta estima, ¿sí? Que sea apreciado, que tiene valor. Le das valor a los que te rodean, le das valor a tus hijos, le das valor a tu vecino, le das valor a tu mamá, a tu papá, le das valor en realidad. Has valorado su vida, eh, lo has honrado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, porque mira, cuando deshonramos a alguien, a veces yo he escuchado a personas que a la mamá y al papá le hablan de tú, ¿sí? Lo tutean totalmente, no tienen un respeto, no se dirigen a ellos con respeto, sino como si fuera cualquier hijo de vecina, como cualquier persona, ¿sí? Así lo tratan. Y yo quiero decirte que tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá merecen mis respetos, mi esposa merece mis respetos y honor, ¿sí? Y me gusta tenerlos en un valor alto. No me puedo dirigir a ellos ni con groserías, ni con malas palabras, ni haciendo gestos que no debo de hacer. Tengo que darle honra, y siempre trato de verlos a la cara cuando estoy hablando con ellos. Amén. Yo te quiero hacer una pregunta. Tus hijos, ¿cómo los honras? Es algo, porque a veces decimos, bueno, sí le podemos dar honra
a las personas mayores, pero a nuestros hijos no los honramos. Nos dirigimos también con ellos con gritos y malas palabras. Pues se dirigen algunos, ya gloria a Dios que yo no me dirijo a mis hijos con gritos ni malas palabras, pero y he escuchado a gente que les grita y les grita cosas feas a sus hijos, ¿sí? Merecen honra también nuestros hijos. Claro que se merecen la honra también, que se merecen que los respetemos, que aún las decisiones que ellos puedan tomar, podamos respetar sus decisiones. No quiere decir que todo el tiempo voy a estar de acuerdo, ¿sí? Y si no estoy de acuerdo, tengo que tener la sabiduría e inteligencia para hacérselo saber. Pero no se lo puedo decir a gritos y a sombrerazos, como dicen, sino que tengo que tener esa manera especial para dirigirme a ellos, ¿sí? Honra a tus hijos también, honra a tu familia. Eh, Dice, ¿cómo? Si nosotros dice, lo que no se honra, no se le da valor ni se le tiene estima. ¿Cómo? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo honras a tu jefe o a tu patrón? Piénsalo ahí, ¿sí? Dime cómo lo honras. Mira, tan fácil. La palabra de Dios dice que la obediencia trae bendición, ¿sí? Y nosotros debemos ser obedientes. Aún en lo secular, en el trabajo, con los compañeros, debemos saber honrarlos, a nuestros jefes, amén, a nuestro patrón. A veces nos dirigimos a ellos con palabras despectivas, antisonantes. Yo he escuchado a mucha persona que no quiere hacer lo que se le indica. Si te pusieron un jefe ahí, tienes que respetarlo, ¿sí? Tienes que respetarlo y saber que tienes que honrarlo. Tiene un puesto de autoridad que tienes que honrar, ¿sí? A veces sabemos honrar a algunas personas, pero decimos, aquel no se merece la honra. No se la merece y damos juicio en eso. Y nosotros no estamos aquí para dar juicio. Fíjate, dice que no se dio valor a la palabra de Jesús. Cuando estuvo en su tierra donde él nació, no se le dio valor. Lo trataron como cualquier otra persona, e inclusive decían, ¿qué no es el carpintero? ¿Qué no es el hijo de José el carpintero, de María? ¿Qué no sus hermanas están aquí con nosotros? Lo devaluaron, ¿sí? Lo devaluaron y no creyeron, y ahí no pudo hacer nada el Señor, ¿sí? Más que sanar a algunos pocos, los que sí creyeron. Amén. Dice, cuando honramos, elevamos a la persona, creemos lo mejor de ella y lo valoramos. Cuando honramos, ¿sí? Creemos en esa persona, ¿sí? Creemos lo mejor de ella. Lo mejor. Creemos que es capaz. Le damos valor. La apreciamos. La vemos y nos da gusto verla, ¿sí? Y no estamos criticándola ni hablando mal, ¿sí? La estamos honrando. Esa persona la estamos honrando siempre. Dice, cuando honramos nuestra actitud, cuando deshonramos, nuestra actitud menosprecia a los demás, la atribuye maldad y los devalúa. Cuando nosotros deshonramos a alguien, estamos menospreciando. Cuando deshonramos, estamos menospreciando a los demás. ¿Y qué es menospreciar? Pues es quitar valor. Así de simple. O sea, no le damos el valor que corresponde. Decimos que no nos importa lo que esté pasando, no nos importa
si nos habla o no nos habla, no nos importa, y a veces no le damos la importancia correspondiente, ¿sí? Eh, a veces siempre se nos ha enseñado que todas las almas tienen valor, ¿sí? Para el Señor todas son importantes, quien sea, ¿sí? Y en la palabra de Dios dice que cuando alguien entra a la iglesia, si entra un rico no lo vas a poner en un lugar especial, y si entra alguien andrajoso o pobre o como sea, lo vas a poner en un lugar que no lo vea, ¿no? ¿Sí? Las dos son importantes para Dios. Las dos personas, las dos almas, esas son importantes para Dios, y le debes de dar el valor correspondiente, ¿sí? A tu casa, cuando entra alguien, no porque entre, por ejemplo, un doctor y que digas, ay, que mira, me vino a visitar un doctor, y luego vino tu vecina y dice, ay, vecina, ahí acomódese donde pueda. No, en tu casa también tienes que darles el valor a cada una de las personas. Son importantes para, para el Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que darle ese valor, darle honra y darle valor. Nosotros no podemos dejar ni hacer diferencia de personas, ni decir este vale más y este vale menos. Nunca lo podemos poner en nuestra balanza, porque estaríamos haciendo juicio, y el juicio es solamente de Dios, no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Solamente Él puede dar juicio. Entonces nosotros tenemos que, dice el Señor, ámanos, ámate, ama a los demás, ámate a ti mismo, ¿sí? Date valor a ti mismo, ¿sí? A veces nosotros ni siquiera a nosotros mismos nos damos valor, no nos honramos a nosotros mismos, ¿sí? Hablamos mal de nosotros mismos, y si hablamos mal de nosotros mismos y nos deshonramos a nosotros mismos, pues menos podemos honrar a los demás, ¿sí? Menos podemos honrar a los demás, porque ni siquiera nos apreciamos a nosotros mismos. Si nosotros podemos ver a los demás como Cristo los ve, ¿sí? Que Él nos dio tanto valor, valoró tanto tu vida y mi vida, ¿sí? Que, que Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros, ¿sí? Él dio su vida por ti, dio su vida por mí, porque aún dice, siendo nosotros pecadores y mereciendo, ¿sí?, el castigo, Él estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Fíjate el valor que le dio Jesús a tu vida, a tu vida. Tú que me estás escuchando, fíjate el valor que le dio Dios a tu vida. A lo mejor es incomprensible, nosotros a lo mejor no lo podemos entender, pero el Señor le dio un, un precio especial, ¿sí? Un precio especial a tu vida. Y, y lo único que te pide es que lo aceptes en tu corazón, que lo aceptes en tu corazón. Dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Y en Juan 3:16 dice que de tal manera te amó, de tal manera te dio valor, de tal manera estuvo dispuesto, que lo dio todo por ti. No tuvo límites para contigo. Ese es el carácter de Jesús, ese es el carácter de Dios, ¿sí? Y ese es el carácter que se debe reflejar en cada uno de nosotros. El Señor nos dio mandamientos especiales a cada uno de lo que tenemos y que debemos de hacer. Dice, ama a tu enemigo, dale valor a tu enemigo. Dice, ay, es una situación difícil. Aquel que te hizo daño, dice, puedes orar por él, puedes desearle lo mejor, puedes darle valor. Aún aquel no es que estemos de acuerdo, no es que estemos de acuerdo en que nos hizo mal o no, sino que qué valor le vas a dar. Es un alma que tiene valor para Dios. Dice que aprendamos a reconciliarnos con los demás. Amén.
Dios quiere lo mejor. Quiero que me acompañes ahí al libro de Filipenses 2, del 1 en adelante. Amén. Quiero que me acompañes. Ya lo tienes listo ahí. Es Filipenses 2, del 1 en adelante. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y unánimes, siendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Dice que tengamos, si algo hay en que gozarnos, que sea en Cristo, ¿sí? Y que tengamos ese carácter de Cristo. ¿Cuál carácter? Dice que no nos demos nosotros tanta importancia y no le demos importancia a los demás. No le demos valor a los demás. A veces nos sobrevaloramos nosotros mismos y dejamos a los demás sin valor, ¿sí? Sino que dice que no esté pendiente nada más de lo que yo ocupo, sino que esté pendiente de lo que ocupan los demás. Que esté pendiente de lo que ocupa mi hermano, de lo que ocupa mi vecino, de lo que ocupa alguien en la calle, ¿sí? Ese es el valor que nosotros tenemos que darle a las personas. Dice que no veamos nada más por lo nuestro, sino que veamos a los demás, que no nos veamos como superiores a los demás, sino que dice que nos sepamos humillar delante de Dios y podamos servir a quién, a todas las personas, ¿sí? A todas las personas, al joven, al niño, al anciano, a las personas de tu edad, a los hermanos de la iglesia. A mí me ha tocado escuchar decir, no, es que bueno, pues a los cristianos yo sí los respeto, ¿sí? Al hermano, a la hermana, pero si alguien pasa por la calle, no, ese no. ¿Y por qué no? Es un alma y también es importante para Dios. Amén. Entonces, eso tenemos que nosotros tener siempre ese carácter de Jesús que tiene que ser reflejado en nosotros. Nos decimos cristianos y ese carácter se tiene que reflejar en nosotros. Nos decimos creyentes, decimos que amamos a Cristo, entonces que se refleje ese carácter. Ese es algo que debe de ser nuestra manera de vivir como creyentes, como cristianos. Debe ser un carácter, decíamos en un principio, del reino de Dios, ¿sí? Porque ese debe de estar siempre en nosotros como hijos de Dios. Mira, si yo me comporto con honor, ¿sí? Con honorabilidad, entonces voy a obtener honor. Hay personas que nosotros respetamos y que queremos y que sabemos que son honorables y le damos honor, y esas personas a veces se pueden equivocar, o uno mismo se puede equivocar, ¿sí? Pero tenemos que darle la oportunidad de que si se equivocó, ¿sí? Si no estamos de acuerdo y se equivocó, pues poder externarlo y decirlo y seguirle dando el mismo valor. Eso va a ayudar a las personas, a los hermanos, a cualquier otra persona, ¿sí? A que se pueda reivindicar y, y saber que sigue valiendo lo mismo a pesar de alguna situación que podía haber cometido, algún error que podía haber cometido, que tiene el mismo valor, ¿sí? Tu papá se equivoca, tu mamá se equivoca, somos humanos, yo me equivoco y muy de seguido, ¿sí?
me expreso a lo mejor mal, digo una mala palabra, no que diga grosería, sino mala palabra me refiero a que diga algo equivocado, ¿sí? Y que pueda ofender a los demás y que puedan decir, mira, el hermano yo pensé que siempre decía lo correcto, pero no. A veces te puedes equivocar, a veces te puedes reír en el momento en que no te debes de reír, pero no, eso no pierde el valor de los demás. El hecho que se equivoquen no pierden el valor, sino que como humanos a veces nos equivocamos. Amén. Entonces ahí estamos dándole la oportunidad. Si tú sigues tratando igual, con el mismo valor, entonces a esa persona le estás dando la oportunidad de que se reivindique y que siga adelante y que sepa que sigue teniendo el mismo valor y la misma honra del principio. Mira, ahí en Marcos 6, del 5 al 6 de la nueva versión internacional, ¿sí? Dice que en efecto no pudo hacer grandes milagros eh, en su propia casa, en su propia tierra donde él nació. ¿Sí? A él lo conocían como el hijo del carpintero, como el hermano de esta persona o de aquella. ¿Sí? Así lo conocían y no lo reconocían como el Mesías, ¿sí? Como el Hijo de Dios. Se les hacía difícil reconocerlo de esa manera. Pero sin embargo, pues es el Hijo de Dios. Entonces, ahí no pudo hacer porque le faltó que le dieran honor, que le dieran valor a lo que él es, a lo que él es, porque no quiero decir que él era en ese entonces, sino que era, es y seguirá siendo, ¿sí? Él faltó honrarlo, ¿sí? Y dice, cuando honramos, edificamos y cuando no lo hacemos, limitamos. Cuando nosotros honramos, edificamos, o sea, construimos algo bueno, bonito, ¿sí? Pero cuando nosotros no honramos, dice, limitamos. Y yo lo decía al principio, ponemos una barrera, ¿sí? Entre, entre Dios y nosotros y entre nosotros y la otra persona, ¿sí? Por eso este tema de esta serie de mi carácter contra tu carácter o versus tu carácter es algo que nosotros debemos saber sobrellevar y debemos reconocer a los demás que aunque no estemos de acuerdo debemos de moldear la situación para que podamos avanzar, ¿sí? Y poder construir una buena amistad, una bonita amistad, un amor especial, ¿sí? Un amor en Cristo, un amor como hermanos, que podamos hacerlo lo mejor. Si nosotros empezamos a limitar, entonces no podemos construir. Si nosotros limitamos lo que tenemos, nada podemos hacer. Necesitamos muy siempre, ¿sí? Vamos a necesitar a Cristo, vamos a necesitar al hermano, vamos a necesitar al vecino, vamos a necesitar, mira, el Señor nos enseñó a vivir en sociedad, ¿sí? Y para vivir en sociedad, pues aparte de existir reglas, necesitamos saber sobrellevar cualquier situación. Necesitamos saber convivir, que la convivencia es algo especial y esencial, ¿sí? De, todos en nuestra vida y donde vivimos tenemos buenos vecinos y malos vecinos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque en realidad yo veo como buenos vecinos a todos, aunque no esté de acuerdo, ¿sí? Dios me puso en este lugar, me puso en esta iglesia, me puso en este trabajo, porque es algo que Él me lo puso, ¿sí? Nada de lo que yo tengo yo me lo gané, sino que ha sido la voluntad de Dios en nuestra vida. Y quiero que entiendas que donde estás, ¿sí? Dios te puso,
y que se haga la obra de Dios con tus vecinos y con tus amigos y con las personas que te rodean. Amén. Con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con todos. A veces tenemos una mamá o una esposa explosiva que a lo mejor grita o dice cosas, ¿sí? Pero si no sabes sobrellevar esa situación, vas a estar siempre de pleito, vas a estar siempre enojado, ¿sí? Y eso va a limitar la gracia de Dios. Amén. Dice, ¿a quién debemos honrar? Aquí es muy importante. En Éxodo 20:12 viene como dice, debemos honrar a nuestros padres. ¿Sí? Y es un mandamiento de Dios. ¿Sí? ¿Cómo debes de honrar a tus padres? ¿Cómo debes honrar a tu padre y a tu madre? ¿Sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. ¿Sí? Y es una bendición, ¿no? Saber honrar a nuestros padres. ¿Sí? Dice que la manera que los hijos se dirigen a los padres sea una que muestra el honor que les dan. Sí, a veces dice que la manera como nosotros nos dirijamos a nuestros papás, ¿sí? Sea una manera que puedas honrar. Eh, yo en lo personal, eh, yo nunca me impuse a decirle a mi mamá mami ni a mi papá papi, ¿sí? Yo siempre a mi mamá mamá y a mi papá papá, a mi abuelo, pero siempre hacerlo con todo respeto. Eh, no, no, no acostumbré nunca de hablarle de tú, ¿sí? Porque siempre debemos entender que se merecen el respeto, que se merecen la honra, ¿sí? Y aunque a veces siempre lo he dicho y lo repito otra vez, ¿sí? Que a veces no estamos de acuerdo, más cuando estamos jóvenes, a veces no estamos de acuerdo con las decisiones de nuestros padres, pero sin embargo debemos de obedecer, ¿sí? Tener obediencia, eh, ser los mejores hijos, ¿sí? Eh, los hijos deben de honrar a los padres. Aún dice aún cuando pareciera que no se lo merece, ¿sí? Dice, no, a veces no le damos valor a nuestros padres, ni a nuestros padres. Los vemos que nos avergonzamos, se avergüenzan de sus papás. He escuchado que hay gente que dice se avergüenza de su papá, no quieren que conozcas a su papá y a su mamá. Dice, no, luego te los presento, ¿sí? Y, y eso a uno como papá pues lo devalora, le quita valor delante de los ojos de los demás, ¿sí? Hay gente que no le gusta invitarte a su casa porque dice, no, a mi casa no quiero, ahí está mi hermana, ahí está mi mamá, a veces pasa esto, aquello, y no le dan valor a su hogar, a su familia. Entonces a su papá, a su mamá hay que darle todo el valor, ¿sí? Si Dios nos puso en esa familia, pues gloria a Dios que nos puso en esa familia, ¿sí? Algo tenemos que hacer, algo especial tenemos que hacer en nuestra familia, por eso estamos en ese lugar, ¿sí? Dice, honrar no es validar comportamientos nocivos o pecaminosos, ¿sí? El honrar no, yo no digo que voy a aceptar lo que están haciendo. Si están haciendo algo malo o están cometiendo algún pecado, ¿sí? Yo no quiere decir que esté de acuerdo, ¿sí? No sé, alguien puede tener a su papá que fuma o que tiene alguna situación de esas, algún vicio. Yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que darle ese valor a mi papá y a mi mamá. Sí, tengo que quizá a lo mejor hablar con él, pero con las mejores palabras, ¿sí? Porque no me puedo dirigir a él de otra manera.
no puedo eh, decir que están equivocados con gritos o porque no han querido aceptar a Cristo en su corazón. Yo no puedo tener una situación así, ¿sí? Hay gente que no visita a su papá y a su mamá que porque no están de acuerdo en la manera de vivir. Sin embargo, el Señor dice que tienes que ir, tienes que visitarlos. Aun cuando no estés de acuerdo, tienes que honrar a tu padre y a tu madre bajo cualquier situación. Y Dios hará la obra en ellos. A veces nosotros, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no le dejamos que Dios haga su obra en nuestra familia. Entonces dice que a través de nuestro comportamiento y de nuestra manera de ser es como vamos a hacer que los demás cambien, ¿sí? Y ese carácter pueda cambiar. ¿Cómo honras a las autoridades? ¿Obedeces a las autoridades? ¿Se merecen esa honra? ¿Se merecen ese valor? Claro que se lo merecen, ¿sí? Claro que se lo merece. A toda autoridad, ya sea eclesiástica o de gobierno, ¿sí? Merecen que nosotros tengamos respeto y le demos valor, ¿sí? Ya decíamos ahí en Romanos, ahí dice Señor, y al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, ¿sí? Entonces, al gobierno tenemos que respetarlo. Si Dios puso una autoridad en nuestra vida, es puesta por Dios, por nadie más, y como cristianos lo sabemos, ¿sí? Siempre se nos ha enseñado que debemos ser respetuosos de nuestras autoridades, ¿sí? A la autoridad, y nos referimos a toda autoridad eclesiástica, al pastor, al apóstol, al hermano, al líder, al que Dios haya puesto ahí, el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, no hacerlos a regañadientes, sino dándole el valor correspondiente, ¿sí? Eh, al policía y a la persona que Dios puso. Hónralos, ¿sí? Trátalos bien, ¿sí? Y la verdad, dice la palabra de Dios que si Dios puso una autoridad y tú la honras, entonces para que no te vaya mal, pues haz lo que la autoridad dice y cumple con lo que corresponde. Dice que si nosotros queremos estar en autoridad, ¿sí? Pues que aprendemos a dar autoridad y tener esa capacidad, dice, a honrar a la autoridad, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender. Aprende. Nos equivocamos, sí, pero no estamos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que hay cosas que no me parecen, ¿sí? Pero me tengo que acatar a esa autoridad, dándole honra. Amén. Honramos a nuestros líderes y pastores de la iglesia, a los ancianos, le das honra, ¿sí? Dice ahí en primera de Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente a los que trabajan y predican y enseñan, ¿sí? Entonces, dice que a los ancianos, al pastor, a tu líder, a los ancianos de la iglesia, dice que es doble honor, porque están, uno como anciano, el pastor como pastor dice, hermanos, a mí me van a pedir cuentas de ustedes, ¿sí? Yo les enseño, ¿sí? Hay que honrar, ¿sí? Hay que honrar y si es el pastor, pues honrar al pastor, y si es al anciano, honrar al anciano, si es al líder, honrar al líder, ¿sí? A veces nomás le queremos hacer caso al pastor, a la autoridad, o cuando viene el apóstol o al apóstol, pero te habla un líder y dice, no, 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 al líder no, le voy a hacer caso al pastor. La persona que te tocó que estuviera en tu hogar o en tu célula, el líder, ¿sí? Quiero que sepas que el líder te ama, ¿sí? Y merece ser honrado. Amén. Él también merece que lo honres, y a veces nada más queremos honrar a cierta categoría o a ciertos hermanos,
¿sí? A veces dicen, no, que inclusive me ha tocado escuchar que ore por mí fulano o sotano, ¿no? Y te dicen, bueno, aquí está este hermano que también ore por ti. No, 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 que ore otro, ¿sí? Y a veces creemos que la oración de esa persona no va a tener efecto si no la hace otra, ¿sí? Queremos que ore el pastor, queremos que ore, lo tenemos escogido, ¿sí? Y la mejor oración es la que uno hace. Entonces, yo te invito a que sepas darle honra y honor a todas las personas, ¿sí? Y a todas las autoridades. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para honrar a los líderes, al pastor, al anciano? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo los puedo honrar? Pues primeramente, la manera mejor de honrarlos es pues no hablando mal de ellos, ¿sí? Si tú escuchas a alguien que habla mal del pastor, que habla mal del hermano, del anciano, de cualquiera de los hermanos o de cualquier otra persona, ¿sí? No te unas a ellos en darle deshonra, sino únete a darle honra, ¿sí? A veces empiezan a hablar mal de una persona y nosotros, en lugar de decir, hey, no, yo no puedo hacer, sino que le seguimos la corriente, por decir de alguna manera, ¿sí? Y también le damos, es una manera de deshonrar a los demás cuando nosotros nos ponemos a hablar mentiras y cuestiones de mala actitud para los demás, ¿sí? Nosotros debemos de tener una actitud correcta para dirigirnos a las personas, a todas las personas, a todas tienen valor. Y cuando estés delante de tu pastor con las mejores palabras, y cuando estés delante de tus hermanos con la mejor actitud, y cuando estés con la mejor actitud siempre, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es una manera de darle honra a los demás cuando le damos la importancia y los escuchamos, y cuando nos escuchan y se vuelve recíproco todo esto. Entonces es cuando nosotros damos honra a los demás. Quiero que me acompañes ahí a Mateo 18 del 15 al 20. Amén. Mateo 18 del 15 al 20. Y bueno, es Jesús hablando. Dice, ¿ya lo tienes por ahí? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, dice que cómo nosotros podemos perdonar, o cómo nosotros podemos darle honra a los demás. Dice que si alguien te ofende, ¿sí? Si en algo no estás de acuerdo, tú puedes llamar a esa persona. Dice, primeramente, debe de ser tú y él solos, ¿sí? Puedes platicar con él, le puedes decir, le puedes, mira, hermano, pasa esta situación así, o a la persona, quien sea, desde hacerle saber. Y si se pone de acuerdo, perfecto, has ganado a esa persona, ¿sí? Porque puedes hablarle directamente. Si no, si esa persona continúa en esa actitud, dice que llames a dos o tres testigos, y en boca de esos dos o tres testigos, entonces si esa persona cambia, qué bueno. Y si no cambia, dice a la iglesia, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Buscamos tener una comunión como hermanos, ¿sí? Debemos tener una comunión con Dios, pero debemos tener una unión con hermanos, porque dice que si dos nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Las cosas se harán.
Pero dice que si no nos ponemos de acuerdo, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo para que no sea un obstáculo, ¿sí?, en la relación con Cristo. Que no sea un obstáculo en la relación con Dios. Porque dice Dios que entre donde están dos o tres congregados en su nombre, en el nombre de Jesús, Él está ahí en el medio. Entonces debemos de estar dos ahí de acuerdo, ¿sí? Y para estar de acuerdo, pues nuestros caracteres tienen que estar de acuerdo también. Amén. Entonces eso es muy, muy importante, ¿sí? Y ya para terminar de ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la cultura como hijos del reino de Dios? ¿Cuál es nuestra cultura? Si te pones a analizar, es la cultura debe de ser en relación a como nosotros como cristianos debemos de vivir. Buscar la mejor relación, buscar el dar honor y honra a los demás. Primero ya sabemos que a Dios darle honra y gloria. Amén. A veces decimos Dios es mi amigo y lo queremos tratar como cualquiera, ¿sí? Pero yo te invito a que des lo mejor, a que des lo mejor a tu papá, a tu mamá, que sepas dirigirte a tu familia, a tus vecinos y darle ese valor correspondiente a cada uno. Mira, si no estás, yo lo digo y lo repito otra vez, si no estás de acuerdo, está bien que no estés de acuerdo, pero siempre hay que dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Que tu carácter y mi carácter siempre sean compatibles. Nunca van a ser iguales, pero sean compatibles, ¿sí? Debemos de buscarla de ser compatibles. Amén. Amémonos unos a otros, ¿sí? Amémonos mucho. El amor, dice, cubre multitud de pecados. El amor quita todo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos amor por los demás, el carácter siempre se va a moldear. Si nosotros no tenemos ni amor por nosotros mismos, menos por los demás, pues siempre lo que diga los demás me va a caer mal. Pero si nosotros podemos dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Si podemos amar a los demás, si sabemos amar a los demás, si sabemos perdonar a los demás, nuestros caracteres se van a moldear y vamos a poderle dar honra a los demás, ¿sí? No queremos que hagamos, dice ahí en Isaías 29:13, y quiero que me acompañes ya como último ahí a Isaías 29:13. Amén. ¿Ya lo tienes por ahí? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra, pero con su corazón están lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí? Ahí en Isaías dice, a veces el temor que tenemos por Dios es algo que se nos ha enseñado de una manera religiosa, ¿sí? Pero no le tememos a Dios con el respeto y la honra que se merece, ¿sí? Yo te digo y te animo a que honres a Dios con todo tu corazón, primeramente. Honra a Dios con todo tu corazón, ámalo y así amarás a tu hermano, amarás a tu familiar, amarás y podrás darle honra. Amén. Ya nomás me queda el despedirme y decirte que ya muy pronto vamos a estar en la iglesia y que Dios me los bendiga. La verdad, los extraño y los extrañamos mucho, mi familia, mi esposa y mi mamá y mis hijos, los extrañamos y queremos verlos pronto y queremos verlos bien, ¿sí? Que Dios me los bendiga y que Dios siempre te dé lo mejor. Amén. Ama a tus hijos, respétalos, ama a tu pareja, a tu esposa, a tu mamá, a tu vecino, ama a tu pastor, dale honra a tu pastor, dale honra a tu líder, dale honra a tu familia, porque Dios
los tienen un precio especial. Que Dios me los bendiga. Amén.